Sarita? Sarita. Premiada, Hola, premiada, hermosa. felicitaciones. Qué bello, qué orgullo, Sarita, tu premiación. La verdad que no solo para vos, para todos nosotros, es un gusto compartir esa maravillosa distinción que se dieron en la legislatura, más que merecida. Muchas gracias, muchas gracias. Es un evento privado, tuvo lugar en la legislatura, pero no es la legislatura quien me premió, sino dos ONG o asociaciones, bueno, no sé cómo se llaman. Y bueno, alguien me propuso y bueno, y yo lo recibí. Felicitaciones, Sara. Muchas gracias, Mirko, muchas Al gracias. contrario, te lo mereces. Sí, son muchos años de trabajo, 38 años de trabajo, no es moco Por de pavo. eso. Son más de 500 muestras, 40 individuales, 18 países, 11 provincias, 50 premios. Entonces Ay, era no, hora que me tocara uno a la no, trayectoria. lógico, me parece bueno. Así que muy contenta y te dan ganas de seguir adelante, ¿no? Seguir adelante, sí. Es un impulso más, sí. Sí. Quiero darle la bienvenida a Eduardo Chiachio, que es la primera vez que entra a territorio. Bienvenido, Eduardo, nuestro expositor del día de hoy. María Escabosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí se van conectando de a poquito los artistas. Muy bien. ¿Me escuchás, Eduardo? Bueno, qué lindo reencontrarnos. Eh, Hoy estábamos hablando, para Mónica, que es la primera vez que entra, de la premiación de Sara Di Cielo, que para nosotros es un gusto y un honor que esté con nosotros. Es un reconocimiento, una trayectoria muy extensa y a una artista de de las laburadoras, de las que siempre está. Eso, sobre todo, ¿no? Ese trabajo constante. Sara nos pone muy contentos a nosotros tu premiación. Muchas gracias, René, muchas gracias por tus palabras. No, por Dios, es hermoso, hermoso lo que sucedió ayer. Alicia Masashiro, ¿no? Te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, No, les quiero contar un poquito de qué vamos hablando, del tema que vamos a hablar hoy. Yo les pedí a la mayoría de los artistas que me acerquen un tema, todavía no lo han hecho, porque sería lindo que el tema que trabajemos en las primeras salas fuera consensuado entre todos, ¿no? Así que hoy les traje un pequeño tema para hablarlo hoy nada más, pero además qué lindo. Hola Patricia. Hola, ¿cómo están? Hola ¿Todo bien? hermosa, Bien, acá Patri. felicitando a ¿Todo bien? Sarita. Bien, bien. Buenas Y noches, hoy ¿todo les bien? traje, buenas noches. Fueron, Hoy les traje una curiosidad, no es un tema para trabajar, pero una curiosidad que tiene muchos disparadores. Vieron que Territorios Simultáneos nació en el 2020. A raíz de la pandemia hubo una necesidad de comunicación, entonces con Marjorie y Malca creamos este espacio. Y bueno, no tanto Marjorie, pero yo me tuve que ayornar a un montón de novedades con respecto a Internet, como era el Zoom y conexiones para poder hacer esto que se llama territorio simultáneo. Pero la Internet nos trajo un montón de novedades también, como son las personas que se llaman influencer o youtuber, que abundan en las redes. Algunos con más suerte que otros, ¿no? Pero hoy les quiero hablar de uno en particular que personalmente me llamó la atención. Me llamó la atención. Ahora, ustedes dirán, Antonio García Villarán es quien ha acuñado un término,
neologismo llamado amparte. Amparte, la etimología de la palabra, si la separamos en dos partes, ampa, arte. O sea, ladrones del arte. Entonces, con este término, con este neologismo, este youtuber, que además tiene una sólida formación académica, es quien ha acuñado este neologismo. Es un youtuber que se dedica a hablar de arte y que triunfa en las redes, tanto que muchos de sus conceptos han traspasado las plataformas digitales para instalarse en círculos de debate offline. Uno de ellos es Amparte, término que tiene cada vez más repercusión en entornos artísticos y digitales, también en los no digitales. Analizando el término, la palabra, como decía recién, es amparte, ladrones del arte. Es la definición de amparte, el arte de no tener talento. Aunque purista, el mundo del arte agrega continuamente a artistas salientes, diferentes estilos y nuevos conceptos como el amparte, corrientes, términos y artistas o aquellos con dudas razonables sobre su talento. La polémica que siempre ha existido. ¿Qué es el arte? Amparte significa todo aquello que no es arte, es amparte. Eso es. Es muy, muy... Igual estuve viendo los videos de este hombre porque me enviaste, Anita. Sí. Muy interesante, porque es verdad, todo, a veces las discusiones que tenemos acá mismo en las salas de qué es el arte, o sea, cuál es el límite o cuáles son los parámetros para considerar algo arte, a veces son ridículos incluso, ¿no? Que algo en particular se llame arte. Entonces, bueno, ahora que con este concepto podemos decir que es amparte. Ciertas cosas, ¿no? Exacto, como que lo nominó. ¿Qué pensás vos? Yo algunas veces pienso en un ejemplo, la banana de Mauricio Catelán pegada en la pared. Definitivamente, este concepto encaja en esta obra amparte, porque no podemos decir que eso es arte, personalmente no lo creo. Y creo que en cierta forma, con su estilo moderno, con casi ridículo algunas cosas, creo que ha instalado como un nuevo revisionismo, ¿no? Mucho más laxo en las redes. No es académico el sentido, pero me parece que instaló curiosamente, nuevamente, esto de que el amparte se lo denomina a todo aquello que no es arte. Fíjense en estas imágenes que les trajimos. Este es de Mauricio Catelán. La banana en la pared. Perdón, ¿no? Aquí tenemos otra obra. Me siento. Este es un rollo de papel periódico. Con toda la ambientación, ¿no? Los azulejos, todo lo demás. Claro. Esto no sé qué, no entendí. ¿Será por un mango? Llévate tu Blackberry. No entiendo. Seguro, sí. Celular. Sí, se No hay interpreta nada eso. conceptual, no hay nada, no. El amer de l'artiste. Bueno, esta es más conocida porque es más antigua. Sí. Sí, pero es... ¿No? Sí. Entre comillas. Ajá. Aquí trajimos 4 ejemplos de amparte. Y me parece que en algunas obras él hace un revisionismo, nuevamente les decía, es muy crítico de pronto con Yoko Ono, que para él dice que es una vendedora de humo, pero además en cada video que hace y aborda un artista, va a fondo, no es algo superficial.
me parece que, no digo que tiene la verdad absoluta, pero que tiene muchos visos de acierto, sinceramente. Y este nuevo mote que adquirió, me parece que está interesante. ¿Qué me decías, María? El sanitario de Duchamp, que cuando cuestionaron que eso no era honor, no era arte, el migitorio que puso, dijo, eso es arte porque yo soy artista, entonces todo lo que pongo es arte. ¿Recuerdan? Mingitorio. El migitorio, sí, sanitario. La Entonces sopa ya con- es una cosa de vieja data, ¿no? Porque Es de vieja data, sí, sí, definitivamente lo es. Pero creo que ahora ya es el extremo. ahí está, ahora se ve mucho más que antes. Antes había obras que vos decías, esto a mí no me convence, esto a mí no me gusta, pero nunca tanto como en estos tiempos, creo. No, y más allá Porque de eso, que este hombre le ha puesto un nombre, ¿no? A eso, el sí, concepto como tal, porque antes era como que todos confundidos, ¿por qué? O sea, indignados a veces de cómo le pueden decir a esto arte, ¿no? O sea, y no sabíamos. Ahora, bueno, no sé si me siento más tranquila, porque igual siguen haciendo tonterías, pero ya por lo menos saber qué nombre ponerle o cómo decirle, quizás me calme un poco la angustia, pero nada más. Bueno, pero esto surge desde hace muchos años. Joseph Beuys, que dijo que todo es arte. Hay un todo perro. es arte. Personalmente, para mí, no todo es arte. Ah, Cada uno tiene su postura, ¿no? Yo no adhiero con ese concepto de que todo es arte. Yo creo Perdón, que, tiene un me perro que permiten una está palabra, entonando. Sí, Sí, como no, Eduardo. Eduardo. yo creo que lo que más hizo hincapié Joseph Beuys es que toda persona tiene un potencial A eso artístico a desarrollar. Están los que lo cultivan y los que no, en las diferentes ramas del arte. Pero me parece que sobre todo lo que él hizo mucho hincapié es en este potencial artístico que cada persona tiene. definitivamente eso sí. Todos Ujú. potencialmente podemos serlo o desarrollarlo. Pero me parece que decir que todo es arte es como mucho. Espero que Lo que sea pasa así. es que también depende de quien lo escuche, ¿no? Claro. Porque es como, no sé, en los 60, paz y amor, y ¡frum! Todos violadores. Y era como que, ¿quieres amor? Acá te doy. Y no es así. O sea, también depende de quién recepcione ese mensaje. Yo creo que sí, eh, como dice Eduardo, todos tenemos ese potencial de ser artistas porque siempre buscamos en nuestra vida, en el campo que sea, no solamente en el campo del arte, que las cosas vayan bien, ¿no? Ser buenos en nuestra carrera, en nuestro oficio, en nuestra vida diaria. Y eso requiere muchas cualidades, mucha paciencia, muchas cosas que podemos definir también como esa búsqueda de la armonía, o qué sé yo, qué otros adjetivos podrían haber, pero que yo podría decir, ok, este es un artista, cómo maneja su vida, que es un caos, sí, pero ahí va, ¿no? Y es excelente en lo que hace. Genial, podría decir eso, con mi visión romántica. Ahora otro enfermito dice, bueno, sí, no sé, te hago esto, y esto es arte. Ya está, lo tiro ahí al piso. O lo clavo en una pared y es arte. Y no. Pero Hola. yo, Hola, bueno, perdón, yo llegué medio tarde, pero bueno, quería... Hola, Vero. ¿Qué tal? Hola, llegué tarde, tratando de engancharme. Quería Hola. expresar mi idea. Bueno, Hola, para mí no todo es arte, pero creo que tiene que haber como un movimiento, ¿no? Como un péndulo, como en un momento la sexualidad, en la época victoriana era negada, Freud dijo todo es sexual. La economía era negada, Marx dijo todo es económico. La familia es un concepto económico.
No sé, lo mismo con el feminismo, bueno, o sea, como que es como un movimiento del péndulo donde todo tiene que ser arte para poder visibilizar ciertas cosas que no son que no las veíamos como artísticas y que sí lo son. Pero bueno, por supuesto que yo no considero que una banana pegada sea arte, ni mucho menos. Al contrario, digamos, creo que es parte de ese movimiento pendular que tuvieron que decir que todo es arte para visibilizar, bueno, hay cosas que no las veíamos como artísticas y sí las son. Pero bueno, me parece, digamos, si yo como artista creo en la armonía, en la belleza, en la construcción y todo eso, pero creo que se debe a ese, bueno, que ya volverá a su punto medio el péndulo, ¿no? A que lo armonioso sea considerado lo artístico. Pero bueno, primero hubo que decir todo es arte y no me imaginé que iba a durar 100 años este discurso de que todo es arte. Pensé que iba a durar 10 años, 20 años, pero bueno, está durando demasiado tiempo para mi gusto. Pero pues, quería decir algo. ¿Y cómo Sí. no? Que tiene que haber un proceso previo, un proceso creativo, un pensamiento, un desarrollo de idea para llegar a eso. Por ejemplo, Duchamp tenía un proceso y bueno, se le permitió porque tenía un respaldo de actividad y trabajo. Entonces pienso que una idea de estas tiene que venir como consecuencia de todo un discernimiento, ¿no? De una idea y de pronto explotar, pero cualquiera va y cuelga cualquier cosa y es arte, me parece que tiene que estar apuntalado con algo más, ¿no? Exacto. Por el concepto. Claro, el concepto. Un Por el concepto. Sí, pero concepto. ahora también, Por el ¿cuál es el desarrollo límite? textual. Exactamente, sí. Claro, ahora, ¿cuál es el límite del discurso que da el artista? Porque también en los videos de este hombre vi que a veces el discurso, ¿no? Se come la obra, que en realidad la obra no dice nada, todo lo tiene que explicar el texto. Claro. Y entonces, ¿dónde Sí. queda la obra de arte? ¿No? Claro. Tampoco tiene mucho sentido. Entonces Bien. es un equilibrio muy Un particular que equilibrio. nosotros Yo, podemos entender, porque yo estamos en personalmente, perdón que interrumpa, ¿no? Cuando No voy te a un preocupes. museo o a una exposición, primero miro toda la obra y último leo el texto curatorial. Cuando voy al cine o al teatro, lo último que hago es leer la crítica. Claro. Para no Lo dejarme mismo influenciar. lo mismo se dice de los títulos de la obra. Conviene, yo sugiero no leer los títulos, sino Claro. dar pie a la imaginería del espectador y después, en una segunda parte, leer el título para ver si hay una coincidencia con el autor. Exacto, Sí, sí. exacto. Claro. Sobre todo en la obra conceptual. Como decía Marjorie, donde algunos artistas se paran en el texto, es discursiva, pero la obra después, cuando vas, no acompaña la obra el texto, no encontrás un pasaje entre la obra y el texto. O sea, está la obra sostenida por un texto nada más. No es la obra la que debe hablar. Claro. Hay un chiste, hola, perdón, Sí, hay un, Norma. hay un chiste con respecto a esto. Ay, ¿se me perdió? No sé No, si te está. escuchamos. Te escuchamos, Te escuchamos. Bueno, no, hay un chiste donde está un pintor presente, entonces el espectador le dice, ¿qué es esto? Y el pintor le dice, usted tiene que decir simplemente si le gusta o no le gusta. Y entonces el espectador le dice, no me gusta. Y el pintor le dice, espere que le explico. O sea, primero le dijo que no, Muy bueno. que eso no Muy, se explicaba, muy pero cierto. después le quería explicar. No sé si Tal cual. Pero inclusive cuando hay obras que nos producen rechazo, pero están bien sostenidas, bien armadas, bien pintadas, pero no nos gusta, porque la obra te puede encantar apenas la ves o te puede producir rechazo. No pasa Claro. por ahí lo que hablamos del amparte. El amparte creo que pasa por otro carril. Sí. Yo creo que, René, Sí. es importante en esto que decís que produzca
admiración o que produzca rechazo, pero que no sea indiferente. Exacto. Esa es una Claro. cuestión. Es así. Sí, Eduardo, tal cual, Esa es coincido. una cuestión. Sí, Esa es una sí, sí. cuestión. Sí. Eso sería lo también- lamentable de una obra de arte, que le sea indiferente. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Sí, 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 es cierto. Que no te Bueno, entonces la produzca nada. banana no nos es indiferente. ¿Cómo? Lo que dicen, La bueno, del banana. amor y del odio, lo contrario, dicen de lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Es lo mismo. Claro, es lo Exacto. mismo. Ujú. Tal cual. Sí. Bueno, para Le los que se sumaron un poquito más tarde, estábamos hablando de este concepto amparte. ¿Quién es el que lo acuñó, Ranita? Se me va el nombre siempre. Antonio García Antonio García Villagrán. Es un Sí. youtuber español. Yo les comentaba que él es académico, no es un youtuber que apareció ahí y se le da por criticar a todo, no, tiene un sostén académico, y es pintor además, pero lo hace así muy llevadero, muy loco, pero muchos de los conceptos que tiene realmente son muy buenos. Quiero traer a mi mente la crítica de arte mexicana, que está muy enojada con las obras. Hablamos de ella y no puedo hacer surgir su nombre. Ah, sí, sí. ¿La Sí. recuerda? No puedo, Sí, no me acuerdo el nombre tampoco. no puedo acordarme. Estaba pensando en Rodrigo Cañete, que Ah, sí, tal cual. deberíamos leerlo también. Yo lo leí completo. Es tal Claro. cual, es brillante, realmente Claro, brillante. o sea, más allá de que uno esté de acuerdo o no, digamos, bueno, es una disidencia, ¿no? De mirada. Pero es súper Cierto. fundamentada. Y a este youtuber Claro. yo lo sigo, muy interesante. Ahora que vi la cara lo seguí bastante y es realmente todo con mucho fundamento. Con mucho fundamento, eso es lo interesante de él. Y creo que, bueno, apareció un nombre, tenemos ahora un nombre para denominar el no arte. Es muy interesante las investigaciones, las comparaciones, fundamenta todo, y eso es lo lindo de Villagrán. Pero sí, Avelina Lesper. Avelina Esa. Lesper. A mí me encanta. De hecho, la invitó a su programa y coincidieron muchísimo. Hay un video muy interesante con Avelina Lesper y con Villagrán, la verdad, muy interesante, donde hablan de lamparte, no arte. Así que ella adoptó este término, que no había término para este no arte. Decíamos, esto no me gusta, esto no es arte. Bueno, como haber encontrado un término adecuado para estos no arte. Y para los que entraron un poquito más tarde, pasamos unas imágenes también, alguna histórica y otras más modernas, ¿no? Como la banana pegada en la pared, un papel higiénico de diario, que lo ambientaron hasta con azulejos, vos decís, esto no es arte, y algunas veces te indigna un poquito esto, ¿no? Y sobre todo por esa banana que se vendió en, creo que $37.000, si mal no recuerdo. Y creo que alguien pasó y se la comió, ¿no? Sí, un estudiante. Arte Un perecedero. estudiante pasó Fue y se arte lo comió. perecedero, claro. Arte efímero, mejor dicho. Efímero, arte efímero, Efímero. que estuvimos hablando de arte efímero. Exacto. Y recuerdo una bienal de hace más de 10 años, lo que recuerdo en la Ciudad de México, donde el artista ató un perro, ustedes se deben acordar algunos, En una galería. en una galería, Sí. exacto. Ató un perro y todo el proceso de la bienal estuvo el pobrecito ahí atado, muy inhumano, y decía que después lo alimentaba, pero realmente no sé, porque el perro se lo vio bastante deteriorado, no sé si por el encierro, el estar atado, o porque no lo alimentaba como debía, pero eso no lo podemos llamar arte. Por eso creo que este concepto en parte denomina muchas de las obras que vemos actualmente y otras más Perdón, históricas. las arañas de Sarraceno también.
Son muy Hola parecidos. chicos. Hola Hola. chicos, buenas noches. ¿Cómo les Hola. va? Hola, Hola, Claudia. Claudia, buenas Mirta, Hola. Mati, Verónica, perdona, ¿Recuerdan, Moni. escuché. ¿recuerdan una obra que ganó en Arte Va en el Ay, 2015, la de los zapatos. 2016? Los zapatos y los borcegos, se llamaba El Despojo, ¿se acuerdan, no? Sí, Toda la ropa del el mameluco y en los zapatos en un rincón del artista. Bueno, pero ganó y tuvo el premio Petrobras, me acuerdo, ese año. No sé si se acuerdan. yo Sí, sí, sí. perfectamente, porque apestaba Arteba, porque tenía dentro pescado, una cosa así. Los zapatos los pies tenían pescado adentro. La verdad qué es que en bárbaro. Arte Va me he acuerdo, visto sí, mucho sí, sí. Amparte en estos años. Hace rato que no voy, Para mí pero un desastre, sí. he Pero visto ganó. El tema Ganó. es que ganó. Sí, Ganó sí, el primer. Bueno, pero ya se sabe. ya se sabe quiénes están arriba y quiénes destacan lo que no es arte. Déjame joder, por favor. Eso es querer llamar la atención, y entonces así llamó la atención y bueno. Qué bárbaro. Verónica, nos habíamos mencionado un nombre. ¿De quién hablabas? De las arañas. De las arañas, el Museo Moderno de Tomás Sarraceno, que es uno de los artistas, digamos, argentinos más importantes en este momento, digamos, que a mí me choca que haga trabajar en las arañas. Yo vi la exposición en el Museo Moderno y realmente me parece maltrato animal. O sea, son telas de araña, o sea, hay otras obras de él que me gustaron, que son las obras espaciales que hizo con la NASA, pero poner las arañas a trabajar y llamarlo obra de arte en el Museo no lo vi. Moderno, me parece, esto habrá sido hace 4 años, pero sigue replicando esa obra, obra entre comillas. Es un argentino que vive en Berlín y es uno de los artistas más reconocidos y cotizados en este momento. Sí. ¿Pero por qué decís el maltrato? A las arañas. Pero estaba supervisado por gente de ciencias biológicas, ¿eh? Creo que vimos la misma muestra. Sí, seguramente. Bueno, pero igual, o sea, ¿por qué Pero le llaman no. obra de arte? Llamarlo de laboratorio. A veces, yo entiendo los extremos, pero a veces uno puede ver una obra que es menos elocuente que La Banana, o qué sé yo, un cuadro que por ahí a uno le parece mal pintado y tiene mejor prensa que La Banana. O sea que me parece que hay también un aspecto de nuestro prejuicio, digamos, de la cuestión contemporánea, que es difícil también, porque por ahí, entre nosotros mismos, hay gente que por ahí no hace muy bien las cosas, y no sé, ¿no? Porque Digamos, ¿qué es arte y qué no es arte? Claro, porque siempre No lo buscamos sé. el placer estético, quizás. Claro. ¿No? El placer estético siempre es la búsqueda. Por eso Bueno. no aceptamos otras cosas. Por eso ahí prima la honestidad en el trabajo, porque te puede no gustar o creer que no está bien hecho, pero si uno lo hace a conciencia, pensando y trabajando, tratando de hacerlo bien, Sí, con pero honestidad. cuando la gente ve una obra, María, no sé si habla de tu honestidad, digamos, ¿no? Le puede gustar o no, le funciona o no funciona. Yo digo que va por encima Por ahí de lo Catalán otro. tiene todo un fundamento que puede ser honesto. ¿Entendés? Es decir, Sí, digo que claro. el límite es difícil en la cuestión contemporánea. Claro, claro, sí. Es difícil. Porque la verdad somos más permisivos con otro tipo de obras. Entonces esta es muy elocuente, la de La Banana, la de las arañas, qué sé yo, bueno. Pero creo que si pasáramos por un tamiz, no sé si todos somos Goya o No, lejos de serlo, lejos de serlo. ¿Y Claro. por qué tendríamos que serlo, Silvia, Silvia? Si estamos en otro No, contexto, estamos en otra época, y bueno, hablamos de otras cosas. Bueno, es lo que También, estoy ¿quiénes somos diciendo? nosotros para decir qué es arte y qué no? Y aparte, bueno, el artista tiene que estar preocupado porque si el que lo mira le va a ser indiferente,
O sea, alguien que va a pasar por una obra de cada uno, a uno le va a gustar, a otro no le va a Bueno, gustar. es lo que digo, a otro le va a Mirta, que hacer- la cuestión contemporánea es lo que estoy diciendo, A mí hay obra muy bien pintada que ya no me parece arte. claro, Silvia, porque digo, claro. sacá una foto, gordo, o no me parece que estás... O sea, hay un oficio de pintor que te respalda, vos lo utilizás en una obra cuando te parece que lo requiere, pero hay veces que no. Eso es una decisión del artista. Ahora, bueno, si estás haciendo un trabajo decorativo o algo que quede lindo o bonito, ese es otro tema. Después, Bueno, pero hay cierto, artistas que trabajan muy bien y venden muy bien y son muy decorativos y por ahí no los también, ponemos en tela de Bueno, juicio. pero ahí entras en Nos otro llama más la aspecto. atención la banana. una opción de las miles que Claro, esta época por eso ofrece. digo, ¿Quién es no, el que valida una obra de arte hoy en día? ¿Quién valida qué es un artista, qué es una obra de arte y qué no? Y eso ¿Quién? pasó toda la vida. ¿Qué pasó con Kandinsky y tantos otros grandes que fueron rechazados en su momento? Claro, lo que decías de Fueron innovadores, María. rompieron con su época. Por Claro. ahí en esa época no estaba todo permitido. Hoy en día el problema que tenemos es que todo está permitido. Todo está Claro, permitido. claro. Está permitido y está a nuevas interpretaciones también. También. Eso también. Claro. A mí el arte conceptual me gusta, por ejemplo. No todo, hay alguno que me parece una porquería, pero hay muchísimo que me gusta. Es excelente. Me gusta. Y el arte a veces muy bien, no me gusta tanto. O me gusta y digo, ay, qué lindo, qué bonito. Pasé y también me Claro, olvidé. nada más. O sea, que una obra te interpele a veces, aunque no te guste tanto, no me parece tan malo para la época. Bueno, Vamos eso a es lo que yo reconocer- decía con no A serle reconocer que en indiferente. la banana, Exacto. a reconocer que estamos hablando de la banana, desde que empezó. Que eso funcionó. Exactamente. Funcionó. Es cierto que hoy hay artistas que muchos artistas y grandes artistas en la época han buscado un recurso para llamar la atención, más allá de su arte. Porque si vos buscas el éxito, a veces ya no estás tan preocupado en tu obra o lo que querés expresar, sino en solo cómo la haces funcionar. Para hacer eso, y lo hizo Picasso, lo hizo Dalí, en fin, lo hizo muchísima gente. La verdad que es un tema para seguir debatiéndolo, pero bueno, acuérdense de traer temas a la sala Sí, por favor. para debatir. Muy bien, vamos a comentar todos. Bueno, en esta segunda sala vamos a tener el gusto de presentar la exhibición y la exposición del artista Eduardo Chiacho. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Eduardo, y te entrego la sala para que nos cuentes un poquito de tu obra y de tu estilo. Bien, ahí va. Ay, ¿me habré escuchado? Sí. Acá Bueno, estamos. multiplicidades teclas. ¿Ustedes lo van pasando? Sí, 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 sí. si te parece bien, Bueno. vos nos vas diciendo cuando querés que lo vayamos pasando. Perfecto. Bueno, yo soy artista plástico y médico psicoanalista. Estudié, me inicié desde muy joven con Pepe Moraña durante más o menos 10, 11 meses, hasta que después sorpresivamente él gana la beca Guggenheim y me dice, bueno, vos ya estás, lo cual me sorprendió muchísimo, y me dice, bueno, la tarea de un artista es una tarea solitaria. Cuando vos quieras que nos reunamos para ver obra, nos reunimos con un vinito de por medio, y después de esto seguí con los seminarios durante varios años con Luis Felipe Noé, con Yuyo Noé. También
y se hace clínica de obra, ¿no? O sea, yendo una vez por mes a mostrar obra, porque me parece que es muy interesante la mirada de los otros. Eso enriquece, ¿no? Fue una etapa muy interesante, muy, digamos, con cierto expresionismo, como esta obra que ustedes ven. Esta obra es del año 1993, que se llama Canilla Libre. Esta obra tuvo un primer premio de la Federación Mexicana, FEMECA, y justamente es muy reticente a mandar a los certámenes, a los concursos, y por medio de un íntimo amigo que falleció muy joven, él me trajo las planillas y yo mandé a la federación y a un laboratorio, creo que era Merck Chardon en Vicente López, y ahí tuve una mención de jurado y acá el primer premio con una medalla de oro. Bueno, después en la etapa de los objetos, porque yo soy multifacético, me falta decir, estudié con Eduardo Medici haciendo clínica de obra, y ahí formamos un grupo de artistas muy interesantes, y salimos por varias provincias, expusimos en varias provincias del interior, centros culturales, museos, en Rosario, Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, Museo de Bellas Artes, y fue una experiencia muy enriquecedora, porque yo creo absolutamente en la federalización, en salir de Buenos Aires, ¿no? Porque por otra parte, el arte, con el grupo de Eduardo Medici, de clínica de obra, salimos por varias provincias del interior. Era un grupo y fue una experiencia colectiva muy enriquecedora. Por Mendoza, ya dije, ¿no? Por Córdoba, por Rosario, por el sur. Esta obra se llama, es un acrílico sobre tela, se llama La novia voladora, y esto perteneció a un grupo, a una serie de pinturas que expuse en la serie Improntas en el Centro Cultural Recoleta en el año 96. Son obras donde aparecen figuras, objetos fragmentados, pero sobre todo algo que yo hice mucho hincapié en mi obra es el tiempo, la fugacidad del tiempo, el tiempo inasible, el tiempo que aparece. Este objeto, celosía celosa de recuerdos, pertenece al año ya 1998, ya ahí estaba en la clínica con Eduardo, digamos, es un corte de una celosía. Ustedes saben lo que son las celosías, son las antiguas persianas de la casa de mis abuelos, por ejemplo, que está montada en ruedas de mecano, un mecano inglés, un mecano de metal, que tiene una historia familiar, que mi abuelo paterno se lo había regalado a mi padre, y el zapatito que aparece ahí pintado con pintura sepia, pertenece a mi infancia. Siempre en mi obra hay reminiscencias y recuerdos de lo infantil. Esta obra, en la cual aparece como protagonista el óxido, se llama No todo es shopping. Esta obra es también del año 98. Acá tomo como referente un texto de Beatriz Sarlo, Escenas de la vida posmoderna. Esta fue una mención especial de jurado de un certamen del Espacio Cromos,
cuyo jurado estaba constituido por Ennio Iomi, por Rodolfo Agüero, Miguel Ángel Vidal y Alicia Romero. Me gusta nombrar a los integrantes de los jurados. En el jurado del primer premio de FEMECA estaba constituido por, que no lo mencioné, por Domingo Gatto, Jesús Marcos, Bruno Versace y Marisa Varela. Bueno, volviendo a esta obra que se llama No todo es shopping, esto está tomado una fotografía en un lugar de Uruguay que me fascina, que es Colonia. Es una pintura acrílico de un antiguo forté, con collage, hay impresos viejos, y después está también intervenido el óxido con esmaltes y acrílicos. El óxido, ¿cómo lo sacaba? Yo digamos, aquellos carteles que comenzaban a caerse, era una época que yo arrancaba los carteles con óxido de las propagandas de la calle, y usaba este óxido como que es una serie que yo tuve obras muy grandes que ya no las tengo, y me acuerdo que un artista textil, Rosa Schiffik, decía, parecen grandes escenografías italianas, porque esta no es tan grande, pero tengo de gran tamaño, que pasa los 2 metros por 1,50, los 2,50 metros por 1,50. El óxido tuvo una importancia en mi obra porque denota el paso del tiempo. Y hay un texto que yo lo considero como un libro mío de cabecera, que es de un poeta y artista y escritor, japonés, que se llama Yujiro de la Sombra. En el arte oriental se toma muy en cuenta las huellas del paso del tiempo, y eso configuran lo esencial de la belleza en el arte oriental. No es el brillo occidental, sino ese rastro que va dejando el tiempo del desgaste, del musgo, del óxido. Y yo usé muchos materiales nobles, como vieron en el objeto, como van a ver en objetos posteriores, como la madera, como el hierro, materiales sin brillo. ¿Por qué hago hincapié en Junichiro Tanizaki, en el elogio de la sombra y en esas características? Porque en cierta ocasión, estando exponiendo en el espacio Plata, en tiendas, alguien se acercó a mis objetos y bueno, que la fuera a visitar. Así lo hice, y cuando estábamos hablando me dice, me encantan tus diseños. Dice, pero en vez de la madera, ¿por qué no usás el mármol? O en vez del acero utilizás el bronce. O sea que me estaba sacando de mi contexto, de esto que era la opacidad. Los tiempos no son cronológicos, los tiempos son lógicos, y no era mi tiempo lógico de ponerme a trabajar con estos materiales. Esta es otra de las celosías celosa de recuerdos también, que todo esto formó parte de exposiciones en diversos sitios. Yo hice una síntesis muy importante de la obra, porque imagínense que tengo 4 folios completos. Sigan pasando. Bueno, estos eran juguetes. Estos fueron expuestos, fueron una selección en la galería en San Isidro de Laura Messing, juguetes en los que interviene, son ensamblajes con hierro, con madera, con cartón corrugado. El grande era un antiguo cochecito de muñeca,
muy antiguo, por supuesto, y el otro es ese mismo mecano con corrugado y con pintura. Todos estos objetos formaron parte de de una exposición en la Sala Paladino, que tomé toda la sala del Museo Félix Amador de Luján. Acá ven los distintos objetos complementados con pinturas de gran tamaño. El tema era, porque siempre agrupé por series La vida rueda, en el año 1999 fue esta muestra. Fue un año de mucha actividad, porque esto fue, a partir de esta muestra, en Buenos Aires, hice en el pabellón 4, tomé todo el pabellón 4, que lo recordarán de Palermo, donde hice una muestra individual, también con objetos, con pinturas, con dibujos, y una muestra en lo de Roberto Martín, Arte Contemporáneo, donde puse objetos y pasteles. Este es otro objeto que se llama Para llegar primero, del año 1999, con ruedas de hierro, una pata de estilo Chippendale, que era de una antigua mesa de comedor de mis abuelos, y una zapatilla. Es madera y hierro. Ya acá no trabajé, toda la primera etapa yo trabajaba con óleo, acá ya trabajé con acrílico sobre tela. Esta fue una pintura de tamaño importante, no me acuerdo exactamente el tamaño, pero creo que era de 2,50 por 1,80, que fue seleccionada en la Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia. La obra es del 2000 y fue seleccionada para la Bienal de Arte Contemporáneo en Italia del año 2001. Esto fue una muestra que fue muy interesante para mí, porque yo llevé obras también, porque bueno, aproveché para viajar por toda Italia y por España, llevé obras de pequeño formato, de 35 por 12, eran pequeñas telas, la podés ver en la que sigue a esta, que era una serie de 4 pinturas, esto es collage sobre gesso, y tiene ese pequeño zapatito. Bueno, eran 4 pinturas que yo las llevé en mi equipaje personal, y vino ahí a la Bienal Stefania Carrozzini, que era la directora de la Galería L'Art Studio de Milano, y bueno, me dijo que ella justo estaba organizando una muestra que se llamaba Il mondo en una scarpe, el mundo en un zapato. Entonces me dice si se las podía dar para la exposición en su galería, que estaba en la Vía Magenta de Milán. Entonces, por supuesto que le dejé las 4 obras. Cuando me fui de Florencia a Milán, ya me estaba esperando en el hall del hotel. Bueno, le dejo las 4 obras que hicieron un recorrido, una muestra itinerante por varias regiones de Italia, y bueno, después tuve la suerte de que fueran vendidas. ¿A qué sigue? Bueno, esta muestra es del año 2002, está en la sala 5 del Centro Cultural Recoleta, y se llama Celosidades, que es la condensación de celosías e intimidades. Con esta muestra tuve una crítica muy importante de Alfredo Cernadas Quesada, que salió publicada en el Herald, en el Buenos Aires Herald, una página. Fue una muestra que duró más de un mes, se prolongó, y donde tuvo una aceptación muy importante de la gente, que me ha escrito cosas maravillosas en un cuaderno, porque apelaba justamente a los recuerdos secretamente guardados de la infancia. Por eso, celosías e intimidades.
Esto se llama infancia sentada, asentada, que es una celosía de 2,20 metros de largo, que está montada sobre una silla de roble que tiene una muy linda talla, y la tapa fue un regalo de un artesano de la madera. Se levanta, como vieron en el detalle de infancia sentada, se levanta y hay fotografías de mi infancia, múltiples fotografías de color sepia. Digamos, lo que yo quería revelar con todo esta se llama Infancia Amacada, es del año 2002, es una celosía más moderna, montada sobre parte de una hamaca Tonet que me regaló una querida artista fallecida ya, muy amiga mía, Mirta Rosenberg. Es una hamaca Tonet auténtica, porque tiene la chapa de... bueno, y esta infancia amacada, todo esto tuve una invitación en una galería que se llamaba la de Víctor Najmías, esto fue en el año 2004, donde expuse todos estos objetos. Lo que quiero marcar con estos objetos, con esto de celosidades, intimidades, era la preservación de lo íntimo, de estos recuerdos celosamente guardados. Lo íntimo, porque estamos en un tiempo donde todo pasa a tomar estado público. Es lo que Baudrillard llama lo transestético, ¿no? Y a mí me interesa mucho, por mi profesión incluso también, preservar esta intimidad. La que sigue. Bueno, esta fue una muestra que llamé SOS del año 2003. Esto fue posterior a las camitas. Esta muestra tiene una cosa muy afectiva porque yo en estos momentos conversaba con Horacio Zavala, que es un artista contemporáneo conceptual, y Horacio decía que la obra conceptual siempre tiene que tener título. En esta muestra, donde tomo un tema muy simbólico médico, que son los guardapolvos blancos, se llamó SOS, que quiere decir sin obra social. Entonces entro en el tema de la difícil situación de la salud pública, que pasó de ser un derecho social a convertirse en una cuestión de privilegiados, ¿verdad? Este perchero, el primero que se ve, el más ocre, es un perchero oxidado con guardapolvos usados que tienen transfers, o sea, como que este elemento muy simbólico de la medicina yo lo refuerzo con un mensaje que son los transfers con diferentes tasas de mortalidad infanto-juvenil que eran apabullantes en ese momento. Imagínense que esto es del año 2003, o sea que está en juego todo el 2001. También está, yo intervine con Las Camitas, la primera serie, cuya directora de Abra era nuestra querida Nora Correas. El otro perchero es impecable, niquelado a nuevo, brillante, con guardapolvos nuevos, impecables, almidonados, que sería lo que habla Foucault en Vigilar y Castigar, Michel Foucault, la diferencia entre el sujeto y los demás. La que viene, por favor. Bueno, esta es un acrílico sobre tela, que también tomo el tema de los guardapolvos blancos, pero acá no, lástima que la foto no se ve bien, está inmersos en una bandera nacional, en una bandera argentina, o sea, con un fuerte impacto, con un fuerte contenido patrio, ¿verdad? Por eso lo llamé al gran pueblo argentino Salud. Esta tuvo también un premio importante en el Centro Cultural Recoleta, en el salón que se llamó de Arte Latinoamericano y del Caribe,
cuyo jurado estaba integrado por Nora Hauschbaum, que era la directora del Centro Cultural Recoleta de ese momento, Carlos Gorriarena y Raúl Santana. Acá sigo con el tema de los guardapolvos blancos y vuelvo a repetir, compenetrados con la bandera argentina. La bandera funciona totalmente, acá se ve en parte. La que sigue. Bueno, acá en el 2006 publiqué el libro Bordearte, con toda mi experiencia plástica. Yo fui jefe de terapias grupales muchísimos años en el Infanto Juvenil, en el Tobar García, y fue una praxis realmente maravillosa. Implementé para chicos con problemas mentales graves, ambulatorios, psicosis, trastornos de conducta graves, ciertos grados de autismo. Implementé talleres de arte que yo los dirigía personalmente, como así también cuentos y relatos, danza, música, teatro, fotografía, y fue una experiencia muy enriquecedora. Este es otro objeto que tuvo un muy buen prólogo de Julio Zapolnik, donde también utilizo los blisters con un vestido armadura robótico, con influencias futuristas, y unas pequeñas piernas con rulemanes que fueron de una antigua muñeca Marilú encontrada en un container, porque yo vivía en los containers recogiendo cosas. Paraba el auto, me bajaba y subía cosas. Tengo unas cosas maravillosas a partir de los containers en la actualidad. Acá lo que él habla es la implicancia como metáfora, ¿no? Para brindarle la oportunidad de ser artista al espectador a través de la imaginería, ¿no? Por transposición de lugar y de sentido, ¿no? Así el objeto adquiere una nueva vida a partir de la mirada del contemplador, que siempre, por supuesto, lo tomo en cuenta. Por eso me interesan tanto las instalaciones, porque, por ejemplo, en la del Centro Cultural Recoleta se producía una entrada y salida de la gente, jugaban con las mirillas, había ventanitas que se abrían, miraban los juguetes, y todo esto fue plasmado en la escritura de ese cuaderno. Por eso me interesa tanto, no me interesa tanto la obra en sí colgada, la pintura colgada, sino como que la gente pueda circular en su alrededor. La que sigue, por favor. Bueno, estos también fueron objetos que expuse en la Galería Tames, que se llamó La Vida Blister, también con un carácter muy simbólico médico, en donde me oponía a aquella medicina que se estriba solamente en lo medicamentoso, ¿no? Sin negar la utilidad de la medicación en determinados momentos, en momentos agudos, en momentos que así lo requieran, en descompensaciones, pero me parece que a través de los laboratorios a veces caemos en querer, en intentar hacer de la vida humana la vida blister. Por eso usé, una se llama Filtrado, la otra se llama Eternamente Barbie, y la última El Mundo al Revés. La otra es una instalación que tomé toda la vidriera de la Galería Tames, que es una infinidad de blisters sobre el piso, y una pelota de fútbol intervenida, una pelota de fútbol plástica plateada, intervenida con blisters, y esta la llamé juego interrumpido, cuando justamente estamos absorbidos por las medicaciones, ¿no? La que sigue. Esto es un objeto que se llamó Tomando la Palabra, que es con espejo, con vidrio, con un pequeño juguete y letras. Esto fue importante en una galería también en Palermo, Hollywood,
donde el medio estaba tomado por una instalación donde las letras incoloras, letras de acetato, colgaban con tanzas también incoloras, y en la base, tocando el piso, había antiguas hormas de zapato de madera pintadas de blanco, donde las letras tomaban color. Digamos, el concepto sería que la palabra toma color cuando toca piso firme, ¿verdad? Esa sería la metáfora. La que sigue. Bueno, esto fue una selección del Salón Nacional de Dibujo del año 2015. Es una tela grande, es dibujo sobre tela del año 2015, de 2 metros de alto por 1,10 de ancho, y se llama Naturaleza Muerta. Acá ya empiezo, ya de antes, desde el año 2010, empiezo a hablar de los cambios climáticos, me empiezo a interesar por los cambios climáticos. Es decir, yo creo que la obra tiene que tomar aquellas situaciones o acontecimientos que estando presentes en el colectivo han sido silenciados de la conciencia civil, ¿no? Por ejemplo, los cambios climáticos, y que alteran nuestra cotidianidad. Entonces, el arte debe dar testimonio de esto, debe denunciar estas situaciones. ¿Por qué? Bueno, hay una actitud, lo que está detrás de esto es una actitud de mucha indiferencia del hombre. Hablamos, por supuesto, no solamente de Argentina, esto es de todo el mundo, y sobre todo de los gobernantes, ¿no? Entonces, esta obra, Naturaleza Muerta, donde se ven la contaminación del ambiente por las industrias, da cuenta de eso. Es una técnica mixta, 2006-2018, y es con el mismo tema, suspendido. La que sigue, Inundación, creo que es la azul, es un acrílico sobre tela. Todas estas fueron expuestas en una fundación que está por acá, por el barrio inglés, en Caballito, que se llama la Casa de Al Lado. La Casa del Lado. Con todas obras grandes, fue una muestra individual. La que sigue. Bueno, esta se llama Alerta Naranja. Yo trabajé también en los círculos de 50 centímetros de diámetro con arte neón, formando parte del grupo de arte neón, con muestras en el Museo Loza, en Alberdi, en varios lugares importantes, y es un dibujo que tiene collage, tiene dibujo, las hojas son de acetato intervenidas, y el neón. Alerta Naranja, Invasión, fueron varias que tocan el tema. Esta se llama Cosmogonías, acrílico sobre tela, es una obra grande, es una técnica mixta de 1,70 de ancho por 1,28 de alto. Esta es del 2018, y esta intervino en una instalación con varias de las obras circulares de 50 centímetros de diámetro, tocando el tema de cosmogonías, de los cambios climáticos, de todos los problemas que afectan nuestro cotidiano, como los incendios, las deforestaciones, la no aprobación que está parada de hace 2 años de la ley de humedales. Bueno, me parece que todo esto tiene que dar cuenta. Esta es justamente la muestra, cómo funcionó en un espacio que se llama La Fragua, que está acá muy cerca, está en Almagro, está muy cerca de Caballito, que era la antigua casa de Antonio Berni. El conjunto se llama Cosmogonías. Bueno, esta obra, que es del 2019,
se llama Infancia Jugada. Esto es todo un tema para mí, el jugar siempre. Esto es una técnica mixta que tiene 1,80 de alto por 1,35 de ancho. Y bueno, esta muestra fue en el... integró, esta obra, quiero decir, integró toda una serie de obras de pinturas que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo de Tres Arroyos, y también psicoanalista, y un taller de plástica que le hice yo, que en principio iba a ser para niños, pero terminó siendo también para adultos, para padres, abuelos, tíos, fue una muestra, hubo una respuesta impresionante. Por eso hablaba de lo importante de la federalización, ¿no? De la avidez que tiene la gente del interior, por tener contacto con el artista. Esta obra entonces, como ya dije, integró esta muestra de jugar siempre, y pudimos hacer esta experiencia muy interesante en el Museo Mulasi, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Tres Arroyos. Después fue seleccionada también para, que ustedes no están muy de acuerdo con Mauricio Catelán, pero fue seleccionada para Art Basel en Buenos Aires, pero ahí nos dieron todo el costo, nos solventaron el costo de la obra, que no fue Infancia Jugada, sino que fue un objeto que hicimos también con Irenia Carini, que tomamos como referencia a un niño que se llamaba Tomás Ludens, y bueno, se llamó Jugar Siempre, y estuvo expuesta en la Plaza Sicilia, en Libertador, en Palermo. Esta es otra obra de neón, Invasión, del año 2020, también 50 centímetros de diámetro, es una técnica mixta, y que forma parte de Cosmogonías, que fue expuesta ahí en el espacio de la Fragua. Seguí. Bueno, esta obra fue seleccionada por el Museo Sibori. Yo siempre insistí mucho con las marinas. Esta es Posca sobre cartulina Conqueror, es una obra del año 2021 y se llamó A Toda Vela. Es de 1,12 de ancho por 85 de alto. Esta obra me dio muchas satisfacciones, se llama Cuarentena, fue en un periodo difícil, que fue el periodo de la pandemia, fue hecha en el 2020, yo padecí mucho el aislamiento porque yo soy una persona básicamente sociable, si bien mi casa es grande, pero sufrí mucho el aislamiento, pero pude trabajar muchísimo. Y realmente, bueno, eso me salvó. Bueno, como se verán, son los niños detrás de una ventana. Esta obra tuvo una selección en Quito, en un certamen de pintura que se llamaba Ascatasunarte, por lo cual tuve la suerte no solo de ser seleccionado, sino que quedara entre las 7 obras finalistas, pero caí con COVID. Me contagié COVID, bueno, no pude viajar y tampoco pude contratar un gestor porque necesitaba hacer ciertos trámites que tenía que firmar yo indefectiblemente. Pero bueno, quedó ahí, estaba entre las 7 finalistas, había un premio muy importante en dólares, pero bueno, me pusieron en un catálogo virtual. Esta obra es ya de la última serie de 2022 de Marinas, fue expuesta en el espacio Graciela Bello, esto fue en el año 2022. Después también estuvo en el espacio Newbery, el espacio de Eugenio Ramírez, tiene 1,30 de ancho. Yo seleccioné una obra, pero de estas tengo una serie de 8 o 9 obras.
es técnica mixta. Bueno, esta es ya del 2023, Atardecer en el DEC se llama, es una técnica mixta. Estas son 50 pinturas de pequeño formato, son con el enmarcado de 35 por 35, son telitas, igual enmarcadas, pues son telitas muy finas, enmarcadas con vidrio. Son 50 telitas cuya serie la titulé El riesgo de color, y ahora voy a explicar el por qué la llamé riesgo de color. ¿Por qué digo esto del riesgo de color? Bueno, porque para mí, en lo personal, el arte es un riesgo. ¿Y por qué el arte es un riesgo? Porque nos saca de la zona de confort. Nos saca de la zona de confort y nos enfrenta permanentemente con el caos. Pero el caos, como dice Yuyo Noé en la antiestética, no es desorden. El caos es el dinamismo, es el movimiento de las cosas. Entonces, asumir el caos es asumir la diferencia, ¿verdad? Es asumir la diferencia, es estar en la búsqueda permanente. Yo estoy en la búsqueda permanente. Hay una frase que a mí me conmueve mucho de uno de mis autores preferidos, en el libro El arco y la lira de Octavio Paz, que dice: no es artista verdadero aquel que no es capaz de contradecirse. Apostado en fronteras inciertas, el artista es un solitario, es lo que me dijo Carlos Gorriarena. Esto es una tarea solitaria. El artista es un solitario que combate con el pasado y con el presente, con sus maestros y con sus contemporáneos, pero sobre todo con él mismo. Y yo tengo ese combate, esa contradicción permanente. Si yo me tengo que definir en mi devenir artístico, en mi trayectoria, bueno, un artista polifacético, multifacético, que ha abordado, como han visto, pintura, instalación, dibujo, objeto, en años que no eran tan comunes, como ser el año 2000, ya desde el año 1998, dibujos no solo sobre papel, sino también dibujos sobre tela. Tengo muchos dibujos sobre tela, que bueno, desgraciadamente no pude mostrar todo. Y también ahora estoy trabajando con un grupo de 11 en un centro cultural en Sierra, al principal shopping de Bahía Blanca, que cuenta con una sala de plástica impresionante, y después vuelve a Tres Arroyos para estar en el Museo de Arte Contemporáneo. También estoy trabajando actualmente yo trabajo mucho con papel y con arte textil en la búsqueda, probando nuevas formas, nuevas manifestaciones. Por eso digo esto del arte es un riesgo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nos enfrenta con esto de lo caótico, la tela en blanco, el predominio del color sobre la forma, de la forma sobre el color, o qué tipo de papel utilizar para fijar en un lugar de no cambio, en un lugar de no movimiento. Entonces, vale la pena vivir el riesgo. Bueno, quería agradecerles esta posibilidad de esta exposición, de esta presentación en territorios simultáneos. Me encantó ese significado. Las obras fueron simultáneas. Y fueron simultáneas en la profesión, porque fue artista plástico y médico psicoanalista. ¿Y para qué me sirvió esta ponencia? Me sirvió para encontrar significantes
O sea, todas aquellas cosas que se van repitiendo a lo largo de la trayectoria de cada uno, y bueno, y que eso se pueden convertir en nuevas posibilidades artísticas, y por qué no en otro libro, en un libro catálogo, porque hace muy bien escribir porque uno se conecta con la profundidad de consigo mismo, ¿no? De uno mismo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, Eduardo, realmente nosotros somos los agradecidos. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación, para nosotros fue un gusto. Yo les decía recién cuando empezábamos la tercera sala, qué artista versátil. Realmente me llamó la atención esa versatilidad del material que abordás, es maravillosa, realmente, me encantó. Además, encontré cierta poética en tus objetos, en esas celosías que trabajaste. Tienen una poética impresionante, ese abordaje de infancia, me encantó. La verdad. Bueno, esto que me estás diciendo fueron las palabras de Fermín Febre en una crítica. Y él estaba muy, muy entusiasmado con estos objetos, incluso me conectó también con una galería de la calle Arenales, cerca de la Alianza, donde pude hacer muestras de objetos, y te estoy hablando de muchos años atrás, donde el objeto no era tan común. No era tan común. Esa transformación, a dónde te conecta, a dónde te lleva, realmente una maravilla. Me fascinaron esos objetos. Muchísimas gracias. Agradecida por que hayas aceptado nuestra invitación, y agradezco a Mónica Fuchsman que me facilitó el poder encontrarte y el poder invitarte. A la querida Mónica Fuchsman. Bueno, Mónica es una muy amiga y un encanto de persona. Ay, divina. Sí, muchas gracias. Divina, divina. Bueno, abro la sala para que ustedes le hagan su comentario a Eduardo. Díganme en qué les ha parecido esta exposición maravillosa que nos compartió hoy. Bueno, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. La verdad que no conocía por fotos algunas cosas, pero realmente me pareció, digamos, un universo muy interesante, y un poco lo que decía René, los objetos, estos de la celosía, con la silla, las fotos, me pareció tremendamente bueno, también por los años, ¿no? de manufactura, que no eran, como decís ahora, es más común un objeto, ¿no? Una instalación. Un trabajo pródigo. Muy bueno. Y con muy buena conceptualización, realmente, muy, muy interesante. Sí, yo me... Bueno, siempre me guió en las diferentes series abarcadas, que fueron varias, me guiaron diferentes textos, ¿no? Como ya les dije, Junichiro Tanizaki, cuando hice La vida en círculo, porque usó mucho los círculos, fue Vacío y plenitud de François Chen, sí, donde él habla del eterno retorno, ¿no? Pero no como una etapa posterior, sino que forma parte del mismo trayecto. Y bueno, te quería felicitar porque la verdad, como Silvia, que yo veía tus obras, pero bueno, siempre las vemos por Instagram o por Facebook, pero realmente quedé maravillada con tu concepto, y además con esto que decís vos, ¿no? Que el arte es un riesgo y que vos te arriesgaste, porque en realidad estos conceptos instalativos, ¿no? Y de objetos, para años atrás que todavía no estaban tan presentes, me parece maravilloso. Así que te felicito, realmente muy buena tu obra. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Obra muy buena, me encantó. Obra muy sólida, realmente se nota esa inquietud, ese deseo de encontrar, de la búsqueda, lo personal, el querer
probar nuevas cosas y realmente te salieron muy, muy buenas. Felicitaciones. Muchas gracias, Sara. Sí, la búsqueda. No, siempre necesito cambios. No, pero muy, Está muy bien bueno. encarado, muy bien encarado. Muy bien, sí. La verdad que fantástico. Hola Eduardo, Mónica te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Encantada, me Mónica? encantó tu obra. ¿Cómo estás, ¿Qué Eduardo? decís? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad, encantadísima y fue un disfrute haber pasado por todas las etapas de tu obra, maravilloso, y además me encantó cuando tocaste el tema del caos, ¿no es cierto? Es verdad, el caos es positivo, desde un punto positivo, ¿no es cierto? Porque es una búsqueda constante. Creo que es un aspecto muy, muy importante en los artistas. No descansar en la comodidad, ¿no? Sino siempre estar en esa búsqueda, es lo que nos hace crecer y bueno, es maravilloso. Me encantó tu obra, muy sólida, muy buena. Un disfrute, te felicito, Eduardo, un placer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hola No, por Eduardo, favor. ¿cómo estás? Hola Eduardo. Hola, ¿qué Hola, te habla tal? Claudia Mariño. La verdad, debo Hola, felicitarte ante todo. Hiciste una recopilación y una secuencia de tantas cosas y nos transportaste también a uno mismo a la infancia, porque tocaste tantos temas en tus obras. Tocas tantos temas tan lindos, tan profundos, y aparte sos como un innovador de todo. Un atrevido, en el buen sentido de la palabra, un jugado, con cosas tan complejas y tan lindas a la vez. La verdad que es muy rica tu obra, te felicito. La verdad, muy lindas obras. Y muy versátil, como dice René, muy versátil. Muchas gracias a vos por brindarnos tu arte. Quería saludarlo, no sé si se escucha. René. Sí, te ¿puedo escuchamos. Bueno, entonces me uno a lo que han dicho todos acá en Territorios Simultáneos, porque realmente fue un placer pasar por toda la obra tan creativa, tan jugada. Me encantaron los objetos. Bueno, por supuesto que me uno al concepto de caos y también de juego y también de sufrimiento, porque como nunca estamos seguros, al menos yo, así que porque es constante, ¿no? Nunca estamos, al menos yo un día digo me gusta mucho y al otro día ya no me gusta. No sé si les pasa, pero... Yo cambio ahora constantemente. Y bueno, es esto de la contradicción, ¿no? De que hablaba Octavio Paz. Es inherente al artista, ¿no? Así es. También hay un concepto, hay una frase que a mí me interesa mucho, que es de Joan Miró, que dice, conquistar la libertad es conquistar la sencillez, ¿no? Al final, con una línea, con un color, ya se hace el cuadro. Y bueno, yo tuve un camino, el camino que en esto me ayudó mucho Eduardo, que es el camino de la síntesis, ¿no? Less is more, es decir más con lo menos posible. Eso es ese es mi intento actual, que esto después no me olvidé de enunciarlo, ¿no? Y esta frase de Miró dice, la línea sola. Y claro, porque en la línea está la ¿no? sensibilidad. Anterior a la forma da el origen a la creación. Claro, totalmente. Y hay una frase de Paul Klee también que dice que el dibujo es sacar la línea a jugar, ¿no? Por eso está relacionado siempre la creación con el juego. Por eso vos me preguntabas en la Pobre muestra Mónica de Cosi. Graciela Bello, me preguntabas de mi obra si era primero la línea o la mancha. Uy, ¿Te se nos acordás? Sí, te congeló. pregunté lo de Narcoin. Se Sí, sí. congeló.
A ver, vamos a darle a Mónica Cosia porque está tratando de hablar. Yo justo, bueno, buenas noches a todos. Hola, Justo Mónica. te adelantaste justo a lo que yo iba a decir, ¿no? Respecto de la excelente síntesis que hiciste entre las imágenes y el texto que vos preparaste, digamos, ¿no? Digamos, toda la síntesis que pudiste hacer entre la cantidad de obras que tenés, que yo, bueno, afortunadamente ahora pude conocer algunas que no conocía, y bueno, y todo lo que fuiste diciendo, todo lo que fuiste hilando, dan muestra, ¿no? de toda la síntesis que vos pudiste hacer, que vas haciendo, ¿no? Desde los comienzos hasta ahora con tu obra, y digamos con tu obra y tu concepto, ¿no? La unión que existe y la síntesis que realmente conjugan los dos elementos, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Bueno, yo, gracias por la presentación, me encantó la obra, felicitaciones, y realmente me encantó cómo fue enhebrado todo el texto con la obra, con la presentación, realmente poético, como dice René, creo que es más poético que conceptual. O sea, en realidad es el aspecto poético de lo conceptual y realmente me conmovió todo, y como decía Claudia, nos hiciste viajar a la infancia y más lejos todavía. Así que felicitaciones y gracias por compartirlo y por contar lo que hay detrás de cada proceso, ¿no? Así que bueno, gracias. Me encantó el aspecto poético, como decía René, de lo conceptual y cómo está enhebrado todo, que si bien es versátil, está todo enhebrado y no tiene un hilo conductor, realmente. Que es la búsqueda permanente, bueno, lo del tiempo, la infancia, como bien vos lo dijiste, y realmente le da mucha consistencia a tu trabajo, todo del hilo conductor, o sea, no es que vas a investigar a ciegas, sino simplemente tenés un hilo conductor que te lleva a seguir investigando, así que bueno, gracias por compartir, y me encantó cómo nos hiciste viajar a la infancia, más lejos, y también la parte técnica y de la materia, de la obra en sí, también, no solamente lo conceptual, sino que me gustó también la realización en sí. Como son objetos que dan ganas de tocar, por lo menos a mí. Y Gracias. yo tenía las obras vistas, pero por separado, y está bueno tenerlos con tu hilo conductor, enhebrados por el hilo conductor que decís que es el tiempo, como lo contás de esa manera, es como que adquieren más volumen y más sentido, y más relevancia todo. Sí, sí, desde ya. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias Muchísimas a vos gracias. por compartir. Fueron todos aportes interesantes. Es un ida y vuelta todo. Exacto. Sí. Eso es lo que personalmente me parece interesante de Territorios Simultáneos, no solo el hecho de ver la obra del artista, es conocer al artista mismo, cómo articula su discurso, cómo piensa, conocerlo más íntimamente, qué es lo que sucedió hoy. Yo hoy puedo ver a Eduardo Chiacho de otra manera, ¿no? Cuando vaya a tu muestra, con Mónica Fuchsman. ¿Cómo no? Te ya voy a espero, ver, ¿eh? definitivamente. Ya lo voy a ver desde otro lugar. Eso es lo que nos permite esto. Además, el intercambio, la pregunta, las impresiones, ese ida y vuelta, creo que es lo que lo hace rico a esto, que podamos intercambiar opiniones y que el artista reciba también las opiniones de los demás artistas de la sala. Totalmente, totalmente. Chao, chicos. Chao, chicos. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, gracias. Gracias. Chao, besos.